La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Este es el pastor Ricardo Rivera Morales, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz. En Caguas estamos ubicados en la calle de Getó, esquina Avenida Turabo. El box de la iglesia es el P.O. Box 1545 Caguas, Puerto Rico 00727. Si desean enviar ofrenda o donativo, ahí lo pueden hacer a esa dirección. También voy a dar mi teléfono si me necesitan como pastor en alguna ocasión para servirles. 787-645-4057 y el email es nuestro90@yahoo.com. Y ahí me pueden conseguir. En el día de hoy estamos trabajando el propio 21 de los domingos después de Pentecostés y uno de los textos que escogimos para presentarles a ustedes: ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Este es el verso en Mateo 21, 32c. Y es Jesús hablándole a los líderes, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, los líderes, el Sanedrín, ¿verdad? Y pues ellos no vinieron a cuestionarle, como vamos a ver en el Evangelio, y Jesús les está cuestionando también a ellos. Ustedes escucharon a Juan. Juan vino proclamando la palabra de Dios y llamándolos al arrepentimiento. Y ustedes fueron testigos de Juan como profeta, pero ni con eso se arrepintieron ni le creyeron. Y están cuestionándome a mí, la autoridad. Podrían verlo de esa manera. Bueno, vamos a esperar un ratito más para hablarles de ello en el Evangelio. Me gustaría entonces hoy hacer la oración del día, pero antes hacer una oración por algunas situaciones que quiera presentar delante de Dios. Oramos, Padre, por Belén ante la partida de su papá, la hija de Ibis. Recordamos cómo él participó varias veces con la iglesia, nos ayudó en varias ocasiones con almuerzos, porque era chef, y compartió aquí con su hija, con sus nietos también. Te pedimos, oh Dios, pues consuelo y fortaleza para Belén y para los nietos también. Te pedimos también que sigas fortaleciendo a la familia García Arroyo ante la partida de Erika, la familia Cruz Reyes ante la partida de la hermana Chiqui, Andrés y la familia de los hijos de Elba ante la partida de Elba. Te pedimos que cuides de Guillermina, de William, de Juan, de Yaida, de Bruni, de otras personas en la congregación y que conocemos que han tenido situaciones difíciles de salud. Y en esta ocasión también te voy a pedir por la hermana Yolanda de los parranderos apostólicos de allá del barrio, con quien comparto en muchas ocasiones en el Adviento y en la Navidad. Ella fue una de estas mujeres que en estos días han sido acechadas o perseguidas por carros que van detrás de ella. Te pedimos por la mujer en Puerto Rico y en todo el mundo, y especialmente estas mujeres que han sido víctimas de estos acechos y de otras situaciones también, en las cuales pues te pedimos que pueda haber el sentido de protección, de cuidado, de acompañamiento. Te pedimos que se provea todo lo necesario para su seguridad. Y te pedimos, oh Dios, que podamos seguir proclamando esta palabra de fe, de arrepentimiento, de dar frutos dignos de conversión, y en esa fe para contigo
amarnos los unos y a los otros. Y si nos amamos, pues podamos cuidar de la vida del uno a los otros. Y que así seamos liberados de todos aquellos impulsos, de todas aquellas malas decisiones, o de todos aquellos pecados o descontroles emocionales o lo que sea, pero que no caigamos en hacerle daño, ni maltratar, ni perseguir, ni la vida de, en este caso, las mujeres, pero de cualquier otro ser humano, Señor. Te pedimos esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Compartimos entonces ahora la oración para esta ocasión. Oh Dios, tú nos llamas a trabajar en tu viña, no dejas a nadie desocupado. Fíjanos nuestras tareas en la obra de tu reino y ayúdanos a ordenar nuestras vidas con sabiduría, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Compartimos entonces la lectura del Evangelio para esta ocasión, pero antes de la lectura vamos entonces a hacer un cántico que aclama y también proclama esta palabra que haremos de escuchar en el día de hoy. Se llama Oí la voz que me decía, o ¿a quién he de enviar? Es el 484 del libro de Liturgia y Cántico, y dice así: que me decía, ¿a quién he de enviar? Oí la voz que decía, ¿a quién he de enviar? Respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a dar al ciego, al triste consolación, al pobre y al oprimido, cantar su liberación, a proclamar en el mundo, este es el día del Señor. Oí la voz que decía, ¿a quién he de enviar? Oí la voz que decía, ¿a quién he de enviar? Respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a que comparta caminos de fe y amor, los que recorren mi pueblo con esperanza y dolor. Anunciando el Evangelio, el Señor resucitó. Amén. Leamos el Evangelio para esta ocasión, tomado de Mateo, capítulo 21, comenzando a leer en el verso 23, el Evangelio del Señor, de la versión La Biblia de nuestro pueblo. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Entró en el templo, se puso a enseñar, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado la autoridad? Jesús le contestó, yo a mi vez le haré una pregunta, si me la responden, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían la cuestión. Si decimos del cielo, nos dirá que por qué no le creímos. Si decimos de los hombres, nos asusta la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Así que le respondieron a Jesús, no sabemos. Él les replicó, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. A ver,
ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se dirigió al primero y le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. Y el hijo le respondió: no quiero. Pero luego, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo le dijo lo mismo. Y este respondiendo: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le dijeron: el primero. Y Jesús les contestó: les aseguro que los recaudadores de impuestos, las prostitutas, entrarán antes que ustedes al reino de los cielos. Porque vino Juan enseñando camino de justicia y no le creyeron. Y mientras los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Palabra de Dios. Compartimos con ustedes un mensaje para esta ocasión a raíz de este Evangelio. Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Las elecciones generales en Puerto Rico están por ahí cerquita, las de Estados Unidos también. El Evangelio habla sobre este tema de autoridad. A Jesús es cuestionado por su autoridad. Su poder también estaba siendo cuestionado, ¿verdad? Desde el Evangelio y a la luz de Jesús, la autoridad y el poder están íntimamente ligados al sentido de entrega fiel. No es algo que nosotros adquirimos o nos ganamos o nos esforzamos para tenerlo, sino que la autoridad es algo que nos da Dios para hacer la obra fiel del reino de los cielos a la luz de Jesús. Y haciendo esa obra fiel del reino de los cielos, las bienaventuranzas se multiplican. El gozo de convivir en la voluntad del Padre es compartir, ¿verdad?, esa gracia, ese amor, esa bondad, esa misericordia que nos va a llevar a la paz plena. Así que la autoridad y el poder están íntimamente ligados al servicio humilde, a ser responsables por la vida de nuestros prójimos, por la de nuestra y la vida de nuestros prójimos, a edificar, a fructificar, compartiendo la integridad enriquecedora y trascendente del Evangelio, del reino de los cielos, de las bienaventuranzas, de la justicia, de la paz, de la misericordia, de la reconciliación, de la liberación, de la sanación, de la vida eterna, de la vida abundante, habitando y conviviendo con Dios en medio de nuestro. Que así sea y que esto llegue, esta convivencia saludable se multiplique y llegue hasta todo lugar, a toda nación en la tierra. Pero los principales sacerdotes y los líderes religiosos estaban encerrados en sí mismos, no reconocían esa gracia y ese amor de Dios. Podemos ver cómo el Evangelio los va describiendo con lo que decía Lutero como ensimismado, que es el problema de todo ser humano, ¿verdad? Encerrado sobre sí, arrogante, en este caso ellos arrogantes y altaneros también, ¿verdad? Jesús demuestra todo esto cuando señala la negación, la falta de humildad de creer en Juan, que vino como profeta, que él fue propulsor del Mesías, y ellos no pudieron verlo, no pudieron reconocerlo, o no quisieron hacerlo. El pueblo sí se estaba dando cuenta, y ellos, que eran los líderes, no querían aceptarlo. Quizás habría un deseo de permanecer en el poder,
O quizás habría, ¿verdad?, de ellos decir, pero ¿cómo es posible que venga alguien que se crió y que es Nazaret, ¿verdad?, que le dicen y se enredaban en sí mismos y no podían ver la gracia, el amor, la bondad, la misericordia y la palabra poderosa de las bienaventuranzas del reino de los cielos, de hacer justicia, de vivir en misericordia, de ser humilde delante de Dios. No pudieron dar el fruto digno de arrepentimiento. Vemos cómo estos religiosos y gobernantes del pueblo judío no reconocieron a Juan como el profeta. No dieron esos frutos dignos de arrepentimiento y de conversión, y no reconocían, al contrario, cuestionaban la autoridad de Jesús. Eso también lo hicieron los escribas y los fariseos y los saduceos también, ¿verdad? Qué lamentable. Y por eso podemos ver a Jesús, ¿verdad?, cuando se lamenta. Y esas palabras del Evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. ¿Cuántas veces quise, ¿verdad?, cogerte como una gallina a sus polluelos y agollarte? Pero ellos no le reconocieron. Al igual que Marcos, Lucas, Mateo también nos habla de cómo en los pueblos, en las aldeas, en los caminos de Galilea, en Capernaum, en Genezaret, en Samaria, en región de Ciro y Finás, en todos los lugares en donde Jesús fue, y ahora en Jerusalén, en Judá, ¿verdad?, había gente sufriendo pobreza, hambre y sed, y estaba Jesús allí al lado de ellos. Teniendo compasión de la gente, se ponía a servirle y estaba todo el día, como se escribe en este evangelio, en una ocasión, ¿verdad?, que estuvo todo el día sirviendo a la gente en su necesidad, liberándolos, sanándolos, reconciliando. Es decir, que mientras gran parte del pueblo judío vivía en situaciones de miseria, carencia, salud, enfermedad, dificultades, aquellos otros estaban allá en el poder, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, y no se ocupaban de bajar de sus posiciones de poder a acompañar, a interceder, a socorrer al que está en necesidad. Eso era lo propio, eso era lo propicio, eso era lo responsable, eso era lo necesario, eso era lo piadoso, eso era lo misericordioso para hacer. Y nosotros hoy lo estamos haciendo. No somos sumos sacerdotes ni sumos Sanedrín, ni Sanedrín, pero somos hijos de Dios en el bautismo. Y la Biblia habla de que somos pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio. El sacerdote está al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Nosotros también nos ensimismaremos en nosotros mismos, nos encerraremos en nosotros mismos, no reconoceremos, no creeremos. O si decimos creer, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo proclamamos? ¿Cómo somos testigos? ¿Cómo compartimos con otros el amor de Dios? Y especialmente con los más necesitados. Hoy está el COVID, hoy sigue estando el SIDA, otras enfermedades terminales o condiciones que no tienen cura. ¿Cómo nosotros respondemos como pueblo de Dios? Creyendo en Cristo. Y como el tiempo, como hoy, como en el tiempo de Jesús, sigue la gente sufriendo penurias, miserias, enfermedades. Y a nosotros también nos gustaría que no solamente nosotros, sino también los que están en posiciones de autoridad, usen esa autoridad para servir, para ayudar, para crear los programas, para hacer las inversiones que sean necesarias y atender a la gente en esas penurias y miserias.
La palabra profética proclamada por Juan no solamente debe ser escuchada y acatada debió haber sido escuchada y acatada por aquellos líderes, sino también por los líderes y los gobernantes del día de hoy. Y de todos los seres humanos, porque para los tantos y distintos tipos de crisis que estamos viviendo, el pueblo de Dios no puede quedarse callado y no puede quedarse con los brazos cruzados. Debemos agarrar la mano de Cristo y junto a Dios ser los pacificadores, los sanadores, los constructores del reino de los cielos. Y la crisis no es en Puerto Rico solamente, en Estados Unidos, la crisis es mundial y lo sabemos. La ambiental, la de alimentación, la crisis alimentaria y todas las otras crisis de estos gobiernos que no están sirviendo su propósito y se quieren servir a sí mismos y a unos pocos multimillonarios, ¿verdad? Mientras que el pueblo pasa penurias y a veces se quieren quedar en el poder esos que son así. Que mucho nos hace falta esta palabra para el día de hoy. De manera que todos estamos llamados en el día de hoy a dar esos frutos dignos de arrepentimiento y de conversión. Juan señalaba, incluía y les decía que era injusto a esos religiosos porque no estaban mostrando ese fruto, no estaban tratando a la gente en su necesidad, en su misericordia. Podían a veces tener palabras, pero no coincidían con las acciones, ¿verdad? Predicaban, pero no proclamaban esa palabra, siendo los testigos y dando esos servicios que acompañaban la palabra. Estos líderes y gobernantes del pueblo se parecen mucho a las situaciones de hoy y de estos tiempos, ¿verdad? Algunos hasta se paran y visitan los templos y les piden que oren por ellos y alzan las manos, y algunos otros los hemos visto como la Biblia levantada debajo o frente a una iglesia y todas estas cosas, y parecen muy devotos y piadosos, pero a la hora de la equidad, de hacer, de provocar que acciones y servicios equitativos, a la hora de satisfacer las necesidades de la gente con equidad, con justicia, a la hora de hacer la paz realmente, ¿verdad? De procurar esa paz, ¿verdad? A la hora de compartir y brindar servicios de provisión, de sustento, de salud, de seguridad y de bienestar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde estamos nosotros también? En otras palabras, no es necesario esa proclamación y creer en eso que Jesús les pregunta a aquellos líderes, ¿verdad? Sobre la proclamación de Juan y sobre el precursor del Mesías, al hablar y procurar que creamos que el reino de los cielos se ha acercado y que venía uno tras de él, que nosotros sabemos que es Jesús, y que debíamos dar ese fruto digno de arrepentimiento, vivir la fe de arrepentimiento y conversión y poner nuestras manos juntas, agarrarnos de la mano de Dios extendida para también agarrar por otro lado las manos de nuestros prójimos, caminar en pos del reino de los cielos. Limpieza de corazón, de mente, de alma, sinceridad, honor, honra genuina, verdadera para Dios. No es intentar desquitarnos del poder, desquitarnos el poder. No es intentar ganarnos el poder, ni tampoco la autoridad. Porque si hacemos eso, caeremos
con esa voz del Evangelio en Mateo 15:18, que resuena todavía hoy. Este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está muy lejos de Dios. De los dos hijos de la historia de la viña, hubo uno que dijo de labios, voy, pero después no fue y no trabajó en la viña. Espero que nosotros digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, y vayamos a dar luz al ciego, al triste consolación, a proclamar en el mundo. Este es el día del Señor, como decía el cántico que cantábamos ahorita. Vemos aquí entonces en este Evangelio como se te sigue llamando a ti y a mí, a nosotros como pueblo de Dios. Mientras podemos todavía proclamar proféticamente como Juan, para que los líderes del mundo de hoy también den esos frutos de arrepentimiento. Nosotros no debemos esperar que ellos cambien para que las cosas se hagan, sino que el cambio empieza en nosotros por la gracia de Dios, por el amor de Dios en tu vida y en la mía, y desde las comunidades, desde el pueblo de Dios, desde las bases de nuestros alrededores, provocar ese cambio. Empezar ese cambio, no esperar porque venga de arriba para abajo, sino el que ya ha venido a nosotros nos va a llevar desde abajo hacia arriba, como lo hizo Jesús en Filipenses. Se despojó. Era igual a Dios, a la misma esencia, pero no quiso eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo como uno de nosotros, se identificó con nosotros, sufrió como nosotros, llevó sobre sí el dolor humano, lo llevó hasta la cruz, dio su vida, su cuerpo, su sangre, por salvarnos a nosotros. Desde abajo hacia arriba. Por esa gracia y por ese amor de Dios que hemos recibido del Padre Celestial y Creador, que nos sostiene en su Hijo nuestro Señor y Salvador y en su Espíritu Consolador, que nos siga dando ánimo, que nos siga dando aliento, que nos siga dando esperanza, y que podamos nosotros decir, heme aquí, y dar esos frutos dignos de arrepentimiento, acompañando al débil, al sufrido, al hambriento, al que tiene hambre, al que tiene sed, a esas mujeres que en el día de hoy están siendo, ¿verdad?, acosadas o perseguidas. Eso es uno de las múltiples situaciones, ¿verdad?, que están ocurriendo y que nosotros como iglesia debemos responder, ¿verdad? Debemos de velar por esos niños, ¿verdad? Debemos de seguir orando por los maestros que tienen tantos retos, ¿verdad?, para poder seguir dando el pan de la enseñanza a los estudiantes con nuevos métodos y cómo esos niños a veces se les hace difícil conseguir su computadora todavía, y gracias porque han venido a Dios, porque han venido las respuestas de otras personas, de organizaciones, de las mismas iglesias, para ser ayuda a estos niños en esta nueva circunstancia de tener que tener estas clases virtuales. Y nosotros que también como iglesia, ¿verdad?, poder responder al hambre y la sed espiritual, la necesidad de Dios. No podemos venir hasta el templo, pero el templo está ahora mismo en tu casa, escuchando esta palabra del Evangelio, a Jesús
proclamado en el Evangelio, al Jesús de la palabra, al Jesús que encarna ese amor de Dios y quiere darnos vida, aún en medio de los dolores, porque dándonos vida, esos dolores van a ser vencidos. Ese sufrimiento ha de pasar y ese reino de los cielos ha de tener su cumplimiento en nuestras vidas. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.